Así que la verdad que quería tener un poco de tiempo sola. Las dudas me surgen si debo seguir con esto. Hoy quería agarrar la cámara y salir sola a caminar, dar un paseo por mi pueblo para limpiar un poco la mente, pensar sobre la vida, las memorias que tengo. Siempre volver a Estonia me trae mucha nostalgia, sentimientos, emociones distintas. Así que la verdad que quería tener un poco de tiempo sola para pensar un poco en la vida. Y por qué no mostrarles mi pueblo donde yo me creí, también mostrar lugares importantes para mí y qué yo solía hacer cuando era chiquita. Así que estoy empezando a caminar por acá. Este paseo lo hacía siempre, en verano, en otoño, en invierno, en primavera, lo que sea, porque si no saben, yo soy de Estonia y Estonia tiene 4 estaciones del año muy lindos, muy distintos. Cada estación yo hacía algo diferente y por ejemplo en verano yo solía pasear afuera, comer de todo. ¿Y por qué comer de todo? Porque miren, acá por ejemplo hay nueces. Cuando se maduran los agarras, los abrís, hay nuez adentro, los podés comer porque esto está en espacio público. También más adelante hubo cerezas. Hay mucha manzana, yo siempre subí a los árboles de manzana, me senté ahí a comer. Y también cuando Mateo llegó a Estonia le mostré todo eso y él se sorprendió cuántas cosas hay para comer así libremente, ¿no? También una obsesión mía siempre fue esas castañas que se ponen grandes, se caen, se abren. Y era como la amuleta de la suerte, tener esa castaña con vos en el bolsillo, a donde ibas. Y también yo hacía como muchas artesanías con esas castañas, los juntaba y hacía animalitos. Pero ahora les voy a mostrar el camino que yo hacía todos los días para ir a la escuela. Hay varios puntos muy lindos, así que vamos para allá. Como pueden ver, estoy en el pleno pueblo y no hay casi nadie. Por eso se pueden imaginar por qué yo cuando empezamos el canal y empezamos a viajar, por qué me costó tanto estar en ambientes con mucha gente. Es justamente por eso, porque yo iba a la escuela, veía 2 o 3 personas en el camino y después la vida social es como más con mi grupo de amigos y tal, en familia. Pero los pueblos no son con una arquitectura que se junta la gente en poco espacio, sino una casa allá, otra casa allá y hay mucho espacio entre las casas. Y es muy cultural porque a un estonio le gusta la privacidad, el espacio, su propio jardín, que no esté pegado con el vecino porque la privacidad es como lo que más valoran. Así que yo iba acá caminando a la escuelita, solita, cada mañana a las 7:30, sea invierno, con menos 20 grados, la escuela seguía funcionando, o ya en verano en bicicleta o lo que sea, ¿no? Yo me acuerdo una vez en invierno hubo tanta nieve que imagínense, yo estaba chiquitita así y la nieve me llegó hasta la rodilla. Así que tuve que ir con toda la dificultad en una tormenta de nieve. Y cuando llegué a la escuela me di cuenta que todo el resto se había quedado en casa. No saben lo que yo me enojé por eso, ¿no? ¿Para qué vine si todos quedaron en casa? También es súper común que los jardines son súper bien cuidados, con flores. Esta flor me encanta, es silvestre y cuando termina de madurar tiene unas semillas adentro que usan mucho en panadería y pastelería. Es algo muy típico. Tener un lindo jardín y cultivar algo, poner plantas, es otra cosa que a un estonio le encanta. Hay un dicho que el estonio se mata trabajando para comprar una casa en el campo para seguir trabajando, entonces nunca descansa. Les gusta trabajar la tierra y hacer sus propias mermeladas, cosas artesanales con lo que da la tierra. Es una cultura súper natural, amamos todo lo que es comida sana. Mi abuela solía tener un jardín, después les muestro qué pasó con toda esa área. Y ahí había papa, fresa, ciruela, cereza, arveja, todo lo que puedes imaginar. Zanahoria y lo sacaste de la tierra y lo comes riquísimo. Acá seguía yo el camino a la escuela y este parque fue siempre donde jugábamos con mis amigas. Y como pueden ver, el pueblo tiene una mezcla entre casas privadas y estos bloques de edificios que son desde la Unión Soviética, que es una arquitectura muy típica de 5 pisos. Y durante la Unión Soviética, cuando terminabas la escuela técnica, la universidad, por ejemplo, eras profesora
terminaste la carrera, te mandaron a un trabajo, por ejemplo, en la escuela acá en el pueblo, tenías que trabajar 2 años y te dieron un departamento donde vivir. Y después podías quedar a vivir ahí. Y cuando el país se independizó, hubo como una reforma de privatización y muchas de las personas que en la Unión Soviética le dieron departamento, cuando el país se puso capitalista e independiente, se lo pusieron a su nombre. Así que eso es otro dato curioso de la historia de este país. Ahora, en el camino a la escuela, hemos llegado al jardín de infantes. Esta fue mi primera parada. Ahí hice mi jardín de infantes hasta los 7 años, que aquí en Estonia se empieza la escuela, la primaria. Y bueno, ahí pasé todos los días. En la mañana no quería ir y en la tarde yo no quería volver a casa. Jugaba, hice mis primeras amistades, con quien después muchos de ellos iniciamos la escuela juntos, la primaria. La verdad que este lugar me trae muchos recuerdos y cómo funcionaba era ir en la mañana, te dan desayuno, como a las 9 de la mañana, después hay como estudios, aprendimos el alfabeto, a escribir, actividades, después el almuerzo, jugábamos afuera, después una hora de siesta, todo el mundo se iba a dormir, como 1 hora y media creo que era, y después cuando nos despertamos comimos la cena y fuimos afuera otra vez, si me acuerdo bien. O sea, había muchas actividades, hicimos artesanía, dibujábamos, pintamos y ya quien va a la escuela sabe escribir, leer y matemática básica, ¿no? 2 más 2, sabe leer el reloj manual, así que muy bueno, me gustó mucho esa experiencia. Ahora vamos a entrar al bosque del pueblo donde yo me sentía Tarzán. Esto era mi patio para jugar, explorar, hacer una casita de madera. Aquí yo pasé casi todos los días y también esto lleva a la escuela. Así que pasé por aquí en la mañana, en la tarde y después jugaba. Ahora llegué al centro de este bosque que les estaba mostrando y allá hay una hamaca enorme, pero le falta la parte de abajo. Ya les cuento por qué puede ser que falta el pedazo ese. Esto es una tradición en Estonia, esas hamacas grandes que sube hasta 10 personas y haces con una velocidad increíble, es súper divertido. Yo creo que también falta un pedazo porque puede ser peligroso. Yo tengo un recuerdo malo con esa hamaca, a pesar de que casi todos los días hamaqué ahí, solo una vez me pasó algo horrible. Estábamos yo con mis 2 amigas, la velocidad subió un montón. Imagínense, éramos chiquitas. De repente veo y mi mejor amiga no está más, desapareció. Yo dije, ¿pero qué pasó? Yo no escuché nada, un aviso, nada. De repente la veo en el piso. Se había caído y se cayó al piso así de la nada. Pero me acuerdo que son cosas que pueden pasar. Podés literalmente volar y caer y puede ser por eso que hoy en día ya no lo quieren poner más para que no pasen accidentes. Aunque para mí es una diversión pura y yo estaba ahí todos los días. Después, la primera vez que vino Mateo a mi pueblo, lo traje a dar una vuelta acá. Nos sentamos por ahí a dar besitos escondidos. Un buen lugar. Llegamos, el caminito nos llevó a la escuela donde yo iba. Esta es la biblioteca pública donde prestábamos los libros, todo lo que uno usa para estudiar, para leer. Y esa ventanita ahí fue mi primera clase. Los primeros 5 años yo estudiaba ahí. Ahí empezó todo, mi primaria, todos los recuerdos. Tengo un montón de fotos y cuando Mateo me conoció, él se preocupaba porque yo con 18, él con 32, yo todavía iba a la secundaria. Y dijo, ¿vos repetiste el año? Y yo dije, no, nunca repetí un año, si yo siempre tenía nota 10. Es porque en Estonia es común el caso como el mío, que yo empecé en septiembre, en 2009, con 7 años, y en diciembre yo cumplí 8. Entonces empecé con 7 cumpliendo 8 y terminé en junio 2021 teniendo 19 años y en 5 meses cumpliendo 20 años. Así que Mateo pudo ver la graduación mía de la secundaria. Esto es lo que es
aula deportiva, acá era la graduación donde Mateo me vino a ver, me trajo unas flores enormes. Así que con Mateo realmente hemos pasado por muchas etapas. Cuando nos conocimos, cuando empezamos el YouTube, cuando me gradué de la secundaria, cuando empecé la universidad. Hice un semestre, ahí lo dejé, él dejó su trabajo y fuimos a viajar a Argentina y de ahí toda Latinoamérica. Y ahí empezó todo, ¿no? Todo lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Cada vez que paso por la escuela me acuerdo lo tímida que yo fui. Perdón que tengo mucha alergia, pero me acuerdo lo tímida que yo era. Entonces me pongo a pensar si la vida que tengo hoy es realmente para mí. Las dudas me surgen, tengo esas preguntas. Si lo que hago hoy yo es lo correcto, si debo seguir con esto, porque no sé si es mi perfil. Porque yo era súper tímida y he cambiado, pero por dentro siempre voy a ser yo. Y todavía me cuesta un poco. Así que siempre pienso si el YouTube realmente es para mí, ya que por mi forma de ser, no sé si es el perfil ideal, porque conlleva mucho reconocimiento, que estoy súper agradecida, pero siento que me gusta mucho estar en mi mundo, círculo pequeño, y llevar la vida simple, mostrar lo que vivo, lo que vivimos, pero sin mucha atención, porque me sigue costando abrirme fácilmente, relacionarse y lo que hay detrás de un simple video de YouTube, ¿no? Tal vez muchos no saben, pero para cambiar un poco el tema y la trama, que no sea tan emocional, así son las casas residenciales típicas de Estonia, con el techito así diagonal para que la nieve caiga más fácilmente. Son bastante grandes y tienen mucho patio, verde, árboles. Allá atrás hay un grill, garage, lugar para guardar cosas para el jardín. Siempre son colores simples, no muy llamativos, bien cuidados, la verdad hermosos. Y acá hay otro jardín de infantes. En mi pueblo, a pesar que hay 3.000 habitantes, hay 5 jardines y 2 escuelas, porque los que están alrededor también vienen acá. Pero siempre me llamó mucho la atención que hay tan poca gente, pero hay tantos jardines y todo. Allá hay otra casa, ¿ven? Enorme, 2 pisos, más garage, no sé qué, y es para una familia. Aquí es súper común esto, mucho espacio. Y como si ven, la distancia entre los vecinos es bastante grande. Ahora llegamos a un lugar que mencioné antes, de mi abuela, que si se acuerdan hicimos un video acá, pero era totalmente distinto. Acá estaba llena de invernaderos y no era propiedad privada, sino era como ya tantos años de uso que se sabía de quién era cada invernadero. Era como de la Unión Soviética, una área pública que la gente podía hacer un invernadero, plantar cosas. Así que mi abuela tenía acá una casita y toda la plantación. Hoy no existe más. Hay proyectos de casas nuevos, rutas, estacionamiento, gimnasio, grill, río. Entonces, las cosas cambian, la vida cambia, todo cambia. Uno mismo cambia. Bueno, si pongo a hablar más, me largo a llorar. No sé por qué. Todo esto es muchos recuerdos. Y me acabé de recordar que en mi cuarto hay una cosa muy interesante que les gustaría mostrar, ya que hoy hablé de cómo yo cambié y todo. Es algo muy interesante. Si lo quieren ver, sigan mirando el video y suscríbanse al canal. Ahora les muestro un horror de infancia, ya que los niños son vengativos. ¡Auch! Ya saben, ¿no? Esta planta era muy bueno para hacer enojar a tus amigos, porque vos sacás eso de la planta y lo tirás a la ropa de alguien, al pelo, y del pelo ni te cuento, no se sale más y hay pelea grande. Pero por ejemplo, esto te queda así en el cuerpo y es... ¿qué hice? Así que eso era como una guerra de tirar plantas a uno al otro y después cada uno que lo saque como pueda, porque de eso no había salvación, ¿eh? Mira, se me quedó enganchado. Aquí estoy otra vez en el cuarto donde me crecí. ¿Se acuerdan de este mapa? Que ya no puedo tachar los países porque ya el pegamento se pegó tanto que no sale más. Ahí me faltaría Egipto, India, Indonesia, Singapur, Tailandia, Inglaterra,
Francia, un montón de lugares más, pero no los puedo quitar. Tendría que comprar un mapa nuevo. Aquí está el vestido de la boda, bien guardado, de Argentina con mis padres. Llegó de vuelta a Estonia para que me lo guarden en un lugar seguro, para que en algún momento del futuro yo lo vuelva a poner. No sé cuándo se celebra la boda de 10 años, 25. Pero bueno, ahora les voy a mostrar algo muy interesante. Me acordé que tengo este libro, que es de mi escuela, la secundaria. Cuando nos graduamos, hacían un librito y tiene una página de cada estudiante. Pero yo quería mostrarles la mía porque describe muy bien lo que conté antes de mi personalidad y todo eso. Así que como ven en la pantalla está mi foto, mi nombre y el primer sector es lo que pensaron los profesores de mí. Y la primera pregunta que les hicieron es: ¿qué voy a hacer yo en el futuro? ¿Y qué fue lo que pusieron los profesores? Es que yo voy a ser logopeda, coaching, asesoramiento, motivacional, como algo así muy inspiracional, humano, digamos. Así que súper curioso y la verdad que no erraron mucho porque hoy hablo y muestro mis experiencias y de cierta forma nos gusta pensar que podemos inspirar a otros también. Segunda cosa que les preguntaron es ¿cómo describirías a mí en el sentido la más 3 puntos? Y pusieron la más callada, la más modesta y la más emocionante, como con muchas historias detrás, ¿no? La mejor habilidad, yo sé quién es, fue un colega mío, puso que un día llegó a la escuela y empezó a hablar en español nativo de repente. Yo me acuerdo ese día porque había un estudiante de intercambio de Argentina y nos pusimos a hablar y mi colega me miró y dijo: ¿y desde cuándo ella puede hablar español? Y otro colega puso que un profesor en una clase del último año se dio cuenta que sí, yo realmente puedo reír. O sea, me vio reír por primera vez. Así que creo que eso muestra muy bien lo tímido que yo era y no quería llamar la atención nunca. Pero hoy en día ya no es lo mismo. Así que con tantos recuerdos de Estonia, de mi vida, espero que les gustó conocerme más, conocer más mi historia, cómo yo era, qué yo hacía. Denle un me gusta a este video, no dejen de suscribir al canal para ver dónde vamos a estar en el próximo video y ya nos vemos pronto en el otro lado del mundo. Chao.